Surgimiento y desarrollo del Estado. Equipo 3. Integrantes: Shadani Manrique Arroyo, Lázaro Martín Castillo Elías, Karina Bonilla Rosales y César Alberto Jiménez Xicoténcatl. Índice: El gobierno primitivo. Primeras ideas del Estado. 2.1.2 El Estado en Mesopotamia. 2.1.2.1 El Estado en Egipto. 2.1.3 El Estado en Grecia. A. Estado ateniense. B. Estado espartano. 2.1.4 El Estado en Roma. A. Monarquía romana. B. República romana. C. Imperio romano. 2.1.5 El Estado feudalista. 2.1.6 El nacimiento del Estado moderno. Antecedentes históricos. 2.1.7 El Estado capitalista. 2.1.8 El Estado comunista. Y por último, 2.1.9 ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Y por qué existe el Estado? 2.1.1 El gobierno primitivo. Primeras ideas de Estado. Podemos señalar algunas huellas en la historia de las sociedades primitivas, así como los restos de los animales primitivos se encuentran conservados entre las rocas. Así, los fragmentos de las primitivas instituciones han persistido como incrustados en las rocas, pero de las leyes y de las costumbres supervivientes, mezclados entre los escombros de la tradición acumulada, cristalizados en la organización de las tribus aún salvajes, o guardados cuidadosamente en el Museo de Hechos y Rumores de Dichos, formados a su vez por algún antiguo historiador. Por limitados y difíciles que sean estos medios de reconstruir la historia, compensan la comparación y el análisis concienzudo a ellos dedicados, con la misma riqueza con la cual los materiales del arqueólogo y del filólogo. Los hechos relativos al origen y a la historia primitiva del gobierno son, por lo menos, tan útil parentesco de las lenguas o por la génesis y el desarrollo de las artes y de la ciencia. La luz que podemos obtener del conocimiento de la infancia de la sociedad, por escasa que sea, es en definitiva preferible a la que proviene de las especulaciones formadas a priori y fundadas en nuestro saber actual o de las fantasías por sabiamente construidas que estén, que podemos formular acerca del camino más adecuado para llegar a comprender la historia. 2.1.2 El Estado en Mesopotamia. Los estados primitivos o prístinos, es decir, las primeras formas de poder de dominación que conformaron en general a un gobierno centralizado, una sociedad estratificada, escritura, arquitectura monumental y urbanización, surgen alrededor del año 3000 a.C. El Estado aparece como una forma política centralizada, articulada y jerarquizada, con una complejidad superior a formas políticas anteriores. En él se establece el monopolio de la fuerza y la ley que nace de quienes detentan el poder y se mantienen y perpetúan el orden social, las desigualdades y los contrastes. El surgimiento del Estado estaría dado por la aparición del monopolio legítimo, de la coerción, como lo plantea Weber, es decir, cuando un grupo pequeño se arroja y efectivamente detenta el poder de imponerse sobre el resto de la sociedad. El poder del Estado implica la existencia de un poder político permanente, el uso de la coacción sobre la población, el monopolio del poder, un poder centralizado, coercivo, territorializado. Es una relación de dominación en la que ciertos grupos humanos someten a otros, utilizando como herramienta la violencia, que es percibida como legitimidad. Los grupos sometidos aceptan este sometimiento, que se justifica a partir ya sea del respeto por la costumbre instituida, por la autoridad del carisma del líder o por la legitimidad basada en la legalidad. Esta legalidad se relaciona con considerar como válidos a los preceptos legales y en el acreimiento de normas estimadas como lícitas y racionales. Esta sumisión está obedecida, se hallan coartada, ya sea por el miedo al castigo o a la venganza, o por el sometimiento a alguna autoridad divina. La existencia del Estado puede reconocerse a partir de tres grandes capacidades de hacer: capacidad de coerción, capacidad de creación y capacidad de intervención. La capacidad de coerción está directamente relacionada con la posibilidad del uso de la violencia, ya sea hacia dentro de la sociedad como una represión o hacia afuera como una guerra. En este punto también podemos sumar a la práctica de la tributación,
ya que esta no se trata de otra cosa más que de la quita de obligaciones de los excedentes. Con respecto a la capacidad de creación, el testimonio más importante es el arquitectónico. El proceso de urbanización llega acompañado de la construcción de grandes edificios, monumentos, templos, que a su vez recuerdan de modo especular la capacidad del Estado para crear estas nuevas realidades. Además, estas grandes construcciones también llevan aparejada toda la necesaria organización para llevar adelante estas grandes empresas, organización de las personas que trabajaban allí, tareas a cumplir, raciones, materiales y etcétera. El Estado interviene en la sociedad a través del tributo, de la confiscación de bienes, de las distintas imposiciones, y uno de los ejemplos más claros de la capacidad de intervención del Estado nos lo brinda la Escritura, a través de la cual el Estado codifica, identifica y registra. La Escritura es el elemento fundamental alrededor del cual se organiza el aparato burocrático, una forma pasiva y ordenada de ejercer el poder. En el sur de Mesopotamia, al llegar el cuarto milenio antes de Cristo, se había producido un proceso de formación de ciudades sobre asentamientos anteriores. Este no fue un proceso acumulativo, sino un cambio fundamental cualitativo. Las diversas aldeas existen ya en el periodo Obeid, que fue alrededor de 5500 a 4200 antes de Cristo. Se habían dedicado a la agricultura y la ganadería, entre otras grandes actividades productivas, y también resaltan dos empresas: la construcción de obras de regadío y drenaje y la construcción de templos. Desde el 4200 a.C. se produce una nueva etapa de desarrollo sociocultural al que se le conoce como Uruk. Los cambios tecnológicos, organizativos y que hablan comenzando en etapas anteriores continuaron, pero con una evidente tendencia a la polarización y centralización. En esta etapa se afina el poder del sur de Mesopotamia, consolidando los procesos de urbanización, y las tareas hidráulicas alcanzaron dimensiones superiores a lo local. Nos encontramos con edificaciones monumentales y murallas que circundan el centro urbano. Estas construcciones nos hablan de la necesidad de una importante cantidad de mano de obra que podrían haberse obtenido por medio del tributo. Las grandes construcciones eran el espacio de prácticas religiosas, políticas y económicas. En esta época ya hace su aparición la escritura, que se encuentra ligada fuertemente a la existencia de prácticas de gestión y de organización. 2.1.2 El Estado en Egipto. Comenzó en el año 3150 a.C. Desapareció en el año 31 a.C. Se situó en el valle del río Nilo en África. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico. En Egipto gobernaba un único rey. El absolutista, el faraón, tenía todo el poder. En el cuarto milenio antes de Cristo, en Egipto podemos reconocer la existencia de una variedad de protoestados o múltiples sociedades de jefatura, a partir de lo cual hubo un proceso de rápida fusión, seguida de un proceso de expansión. Uno de estos protoestados va a imponerse sobre los demás. Esta rápida expansión llevó a que espacios muy lejanos estuvieran bajo el mismo control territorial. A mediados del cuarto milenio podemos observar la existencia de tres protoestados: Hieracómpolis, Nágada y Abidos. Existe evidencia de conflictos entre comunidades, probablemente por el acceso a ciertos bienes de prestigio, lo cual hace probable que algunas comunidades, al vencer, haya decidido sostener esa dominación. En este periodo, Hieracómpolis atraviesa un periodo de crecimiento demográfico que profundiza la diferencia social y especialización laboral. A su vez, podemos encontrar la presencia de un posible centro ceremonial de gran tamaño, así como una serie de tumbas de grandes dimensiones. Ya hacia 3200 y 3000 a.C., hay indicios que los núcleos mencionados se estaban en conflicto y es posible que la zona se haya unificado bajo la hegemonía de Hieracómpolis y Abidos. Hacia el 3000 a.C., todo el territorio desde el mar Mediterráneo hasta la primera catarata del río Nilo va a estar sujeto a la autoridad del Estado egipcio.
Durante mucho tiempo, Egipto será el único caso de estado territorial, es decir, un estado que domina amplias zonas, alejándose entre sí. El estado en el mundo antiguo en general parece haber surgido a partir de la existencia de una variedad de protoestados o múltiples sociedades de jefatura, a partir de lo cual asumió diversas formas. En algunos casos podemos observar una rápida expansión, como en el caso de Egipto, al que volveremos más adelante, y en otros, como en Mesopotamia, se desarrolló un patrón policéntrico de estados. En este segundo caso, los diversos centros anteriores al estado van a atravesar un proceso de desarrollo y consolidación paralelo, sin que se produzca un proceso de unificación. 2.1.3 El Estado en Grecia. Estado ateniense y Estado espartano. El Estado ateniense, las ciudades-estados eran la base de la organización de las estructuras político-griega. Se conformaban por una ciudad y sus pueblos y los territorios adyacentes. La cultura griega tuvo muchos aportes que se encuentran vigentes actualmente. Sin embargo, la democracia es uno de los más medulares en nuestro estilo de vida. Aunque para los atenienses esta no fue la única forma de gobierno, esta fue de las más importantes, ya que debía organizarse con base en el principio de que las leyes se hacen por el espíritu de la libertad de los ciudadanos y no por voluntad divina. Las ciudades-estado eran base de la organización de la estructura político griega. Se conformaban por una ciudad y sus pueblos y los territorios adyacentes. Estas polis eran sede del poder central que había logrado unificar a los pueblos. Los funcionarios de las polis griegas eran estructura dual por la presidencia de los individuos con derecho de ciudadanía o sin ellos. El segundo, espíritu cívico, respeto a la ley y participación de los ciudadanos en los asuntos comunitarios. Tercero, independencia política o autonomía, pues no estaban sometidas a otra polis o poder extraño alguno. El cuarto, origen histórico, lengua, estructura y culto religioso común que las identifica entre sí. El quinto, independencia económica o autarquía. Cada polis poseía los recursos suficientes para su población. La sexta, extensión territorial reducida, la cual facilitaba la comunicación entre sus habitantes. Y la mayor aportación de los griegos al derecho abarca tres temas principales: su discusión filosófico-jurídica en torno al concepto de justicia, su experimentación sobre los sistemas constitucionales en las ciudades-estado y su paso a través del tiempo dentro de regímenes aristocráticos u oligárquicos a democráticos. Por ello, en este capítulo, teniendo en cuenta que Occidente pertenece a la cultura grecolatina, se describe el desarrollo de derecho en la antigua Grecia. Se señalan sus características y se hacen hincapié en la contribución que tuvo Atenas en la rama de la ciencia política, dentro de la tradición jurídica occidental. Estado espartano. Esparta fue fundada por un pueblo indoeuropeo, los dorios, cerca de Amiclas, una ciudad aquea en el valle de Laconia, al sudeste del Peloponeso. En el siglo XI a.C., espartanos y aqueos se unieron y formaron una unidad política con base en Esparta. Este es el origen de la diarquía, dos reyes, espartana, un rey de origen dorio y otro de origen aqueo. En la cima de la sociedad estaban los espartanos o iguales, guerreros conquistadores que formaban una minoría de no más de 9,000 propietarios que ocupaban todos los cargos públicos y dirigían el ejército. El trabajo manual y de la tierra era considerado indigno para ellos. Por debajo de los iguales estaban los periecos, los habitantes de los alrededores, los cuales podían tener propiedades, casarse, pero no tenían derechos políticos. Eran en su mayoría comerciantes y artesanos, debían pagar tributos y participar en el ejército. Pero finalmente los ilotas siervos eran dedicados al cultivo de la tierra, que carecían de todo derecho, pero pertenecían al estado espartano, por lo que no podían ser vendidos ni regalados como los esclavos. Permanentemente los iliotas organizaban revueltas para salir de su situación de injusticia y eran violentamente reprimidos. La monarquía estaba integrada por dos reyes que cumplían tareas honoríficas, dedicándose sobre todo a la ceremonia religiosa. En este tiempo de guerra, uno de ellos dirigía el ejército.
El verdadero poder residía en el eforado, el cual era un consejo de 5 funcionarios, los éforos, que controlaban la actividad de los reyes y de todos los funcionarios, movilizaban los ejércitos, administraban justicia y organizaban las actividades económicas. La Gerusía era un consejo de 28 hombres de más de 60 años. Equilibraba la relación entre los reyes y los éforos. Su función era legislativa y preparaba los proyectos de ley. La Gerusía decidía la guerra y la paz, y poseía atribuciones judiciales en caso de homicidio. La Asamblea del Pueblo o Apeya estaba integrada por todos los espartanos de más de 30 años. Se reunían todos los meses y trataban los asuntos políticos y podían aceptar o rechazar las propuestas de la Gerusía, pero no modificarlas. Además, también elegían a los éforos. Esparta era un estado militar. Todo se hacía en función del ejército y sus conquistas. Los espartanos no trabajaban ni hacían ninguna actividad producida o productiva. Para esto estaban los iliotas y los periecos. No les interesaban ni los filósofos ni el arte. Solo se podían formar desde niños para la guerra y extender las fronteras del estado. Los niños que nacían con defectos o discapacidades eran asesinados arrojándoles desde lo alto del monte Taygeto para evitar, según los jefes espartanos, que su raza de guerreros se debilitara. El Estado en Roma. La monarquía romana se dividía en rey y senado, y en 4 reyes latinos y 4 etruscos. A partir del año 753 a.C., Roma surge como una confluencia de distintas aldeas que se encontraban extendidas en la ladera occidental y meridional de los montes albanos. En la génesis de Roma podemos hablar de una serie de aldeas dispersas por la zona pantanosa de Tíber. Se trata además de una zona muy pobre y desértica demográficamente. Los pequeños grupos de población se encontraban bastante dispersos, de una manera relativamente aislada unos de otros. En estas pegus vivían la gens. Este grupo va a ir evolucionando según fueron haciéndolo las propias aldeas, hasta formar la ciudad. A raíz de esta evolución surgió la clientela, es decir, un grupo social formado por todos estos ciudadanos sometidos a dominación por lazos de dependencia para su posible ascenso social y económico. Esta clientela tenía que cumplir sus obligaciones en el patronus, al cual debía fidelidad, que en este caso era recíproca. Los bienes eran generalmente comunitarios, algo que se demuestra en unos enterramientos sobrios. Hasta este momento las relaciones con el resto de los pueblos itálicos eran prácticamente nulas. El territorio no tenía ningún interés de explotación económica, ya que era realmente pobre. Empieza además a surgir una división clara en la calidad de los ajuares de los enterramientos, lo que hace presuponer el fin de los bienes comunitarios. En este punto se encuentra el origen de Roma como una ciudad. En estos momentos surge el Estado, en un marco de lucha entre el rey, antigua cabeza de la simple liga de iguales, y el resto de jefes de los grupos gentilicios. Paralelamente, al propio rey le interesaba que surgiese una nueva clase social que estuviera a su amparo e intentar seguir ganando poder durante la monarquía, o sea, la plebe. El rey entonces se convierte en un caudillo del ejército y este pasa a ser poco más que una banda armada a una agrupación mayor de gentes. Para ello, la protociudad se organiza en 3 tribus. Cada una de ellas debía entregar a 1000 hombres, estando 100 de ellos en disposición de servir como caballería. Para organizar a estas tropas era importante que surgieran oficiales capacitados. Cada tribu la dirige un magister militum y los magister populi, la infantería, y magister equitum, la caballería. La República Romana.
se divide en comicios, senado y magistrados, y nace a partir del año 509 a.C. hasta el 27 a.C. La República Romana fue gobernada por distintos magistrados y por lo general cada cargo era asumido por más de una persona para evitar la concentración de poder. Así, la máxima autoridad republicana era el cónsul. Sin embargo, había 2 cónsules que alternaban sus funciones. La transición política de la monarquía a la república fue seguida de graves tensiones sociales internas que fueron aprovechadas por los pueblos vecinos para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. De ahí que durante los primeros 70 años de la república, Roma tuviera que ratificar su identidad en demasiadas ocasiones. Los primeros años de la república son de incertidumbre, como consecuencia de la confusión política existente. Había partidos de la monarquía, de la república, de Porcena y de la Liga Latina, entre otros, los que conjuraron en el 509 a.C. No tenían prevista ninguna fórmula institucional para sustituir a la monarquía. La tesis más generalizada presupone que en la transición de la monarquía al consulado se preparó por una fase intermedia en la que se designaba un praetor maximus por un año y que, más tarde, desdoblaría sus funciones, aunque ya se acercaba un sistema binario de los cónsules. Estos seguían designándose como pretores al menos hasta el 449 a.C., con la ley Valeria Horaria. Parece así ser las supremas magistraturas no funcionaron monopolizadas por los patres, personas, que controlaban el Senado, el ejército y los sacerdocios desde el inicio de la historia de Roma, ya que se conocen casos de plebeyos que ocuparon el consulado hasta el año 485 a.C. y se produjo la intransigencia del patriciado, pasado a controlar todas las magistraturas civiles, religiosas y excluyendo a los plebeyos de cualquier tipo de responsabilidad en el gobierno. El Imperio Romano era dirigido por un emperador y fue a partir del 476 después de Cristo. Entre los años 14 y 68, los herederos de Augusto se van sucediendo en el poder: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la guerra civil que, en el año 68, se libró entre los 3 emperadores que gobernaban en ese año. Este primer periodo de crisis que vive el imperio será superado por los Flavios. A los Flavios le sucedieron los Antonios, del 96 al 193. Nombre genérico que se da a los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo, como una política similar a la de los Flavios. Con Séptimo Severo se inauguró la dinastía de los Severos, del 197 al 235, en la que se encontraba el mismo Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. Entre los años 235 y 300, la única prioridad de Roma fue la defensa de las fronteras del imperio de los continuos ataques de los pueblos bárbaros y de los que provenían del imperio pasanido de Persia. La presión de estos pueblos motivó al ejército a asumirse el poder a partir del 235, momento en que se conoce como la anarquía militar, y se duró unos 50 años. Estos emperadores soldados tenían como única finalidad la lucha contra los enemigos del imperio. La consecuencia de estas guerras fue el encarecimiento del mantenimiento del ejército y el alto grado de endeudamiento para mantenerlo, lo que llevó al empobrecimiento de la población, a la pérdida de su identidad y sus valores. Un aspecto de su pérdida de identidad fue la crisis religiosa.
por la invasión de nuevas religiones orientales. En el año 284, una revuelta militar salvó al imperio, proclamándose Diocleciano emperador. Durante su gobierno se instauró la tetrarquía, sistema por el cual el imperio se repartiría entre 2 Augustos y 2 Césares. El estado feudalista. Se conoce como feudalismo al sistema político que predominó durante los siglos centrales en la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XII, en la Europa occidental y oriental. Se caracterizó por la descentralización del poder político, pasando la difusión del poder desde los reyes o emperadores a la base, formada por la nobleza y la aristocracia, que era donde se llevaba a cabo la ejecución del poder local. El feudalismo era el conjunto de instituciones que se creaba tras la relación establecida entre los hombres libres, que eran los vasallos, al que se le concede un bien, el feudo, por parte de otro hombre, llamado señor, ante el que se encomendaba en una ceremonia oficial el homenaje que formalizaba la aceptación del contrato de obligaciones recíprocas. A través de dichas relaciones, el vasallo trabajaba las tierras del señor, el cual extraía el excedente productivo del hombre que trabajaba de la tierra. Se producía una especie de pago, normalmente en especie, por parte del vasallo al señor, como adquisición del derecho a trabajar la mencionada tierra, pues la inexistencia de monedas forzaba el uso de trueque como medio de pago. Esto nos lleva a hablar de los principales estamentos sociales de la época, y que pueden dividirse en 3 órdenes: la nobleza, el clero y el campesinado. Los nobles se dedicaban principalmente a la preparación militar, por lo que empezaban a entrenarse en el manejo de armas a una edad temprana. De hecho, eran capaces de adquirir más privilegios o tierras gracias a su participación en las guerras. Dentro de la nobleza podemos dirigir entre la clase alta, los duques, marqueses o condes, y la clase baja, compuesta generalmente por caballeros. Dichos nobles vivían en castillos y actuaban como amos de sus vasallos. El clero estaba formado por la Iglesia y disfrutaba de mucho poder e influencia debido a la importancia de la religión en la época. Forman parte de los obispos, abades, el alto clérigo y por monjes y sacerdotes bajo clérigo. Eran los únicos con formación cultural. Y el campesinado estaba formado por la mayoría de la población que vivía bajo condiciones muy duras. Había campesinos libres, propietarios de tierras y con ciertos derechos, y siervos sometidos al señor feudal. La falta de alimentos y el agotamiento de las tierras llevó al feudalismo a una grave crisis, unida a las epidemias y pestes que se vivieron, la peste negra. Las ciudades cobraron mayor importancia, el comercio generó riqueza, se fue diluyendo el modelo al permitirse el desarrollo económico. Las cruzadas fueron clave en el final político del sistema, aunque se dice que fue la adquisición de libertades por parte de las ciudades lo verdaderamente clave en su fin. El feudalismo es el sistema económico, político y social de la Edad Media caracterizado por la división de la sociedad en 3 grandes estamentos antes mencionados: la nobleza, el clero y el campesinado, siendo este último el más abundante, trabajando en las tierras de los nobles y pagando una parte de las cosechas a cambio de seguridad y la subsistencia. Nacimiento del Estado moderno. Antecedentes históricos. Es el resultado de un largo proceso evolutivo. Surge en el siglo XVII y Weber lo muestra como fenómeno de modernidad. El Estado registra una evolución histórica desde el año 1000. Sin embargo, en el siglo XVI es cuando puede hablarse propiamente de Estado. En el año 1000 no existían estados, sino personas a través de las relaciones feudales de dominación. La Iglesia también a su vez tenía una administración centralizada y fuerte. El clero sabía escribir y la Iglesia conocía el derecho romano.
Entonces la Iglesia daba legitimidad, los feudos la administración concreta del territorio. Se habla del señorío, donde la dominación era ejercida por personas que imponían sus objetivos mediante rituales a través de relaciones interpersonales. El espacio era la tierra, pero esta no tenía fronteras claras, aunque la asociación de señores tenían un derecho único. El derecho era un ordenamiento de inspiración divina y se consideraba inviolable. El rey estaba arriba, pero no ejercía soberanía. Los señores eran autónomos, y las personas recibían protección a cambio de fidelidad y apoyo. En la Edad Media no existía una institucionalización formal de poder, ni un monopolio del mismo, ni una administración organizada, ni un derecho escrito, ni soberanía sobre un territorio. Dados estos problemas, reyes y príncipes buscaban adueñarse de los feudos, pero los feudos apelaban al linaje. De esto surgió el estado estamental. La población aumentó y empezó a concentrarse en ciudades. El Estado capitalista. El capitalismo de Estado es un modelo que prioriza al Estado como participante en la economía, por medio de sociedades estatales y compitiendo con el sector privado dentro del sistema económico. Aquí las instituciones y gobiernos supervisan y controlan la actividad económica del territorio en cuestión, donde se siguen pautas y prácticas de mercado. Es así como se entiende que se aplica el funcionamiento de una empresa capitalista al modo en que se dirige la administración de un Estado, y para ello se aplican muy diversas prácticas microeconómicas a una gestión macroeconómica y de nivel nacional. Su origen tiene un crecimiento a partir del fenómeno de la burguesía, donde las élites económicas de diplomáticos, comerciantes y emprendedores burgueses asumieron el control político y económico en países como Inglaterra en su fase colonial. Estos mismos agentes aplicaban a la política metodologías con las cuales hicieron fortuna en sus empresas. El capitalismo, desde su estado y en su nivel conceptual más básico, establece que por medio de su gobierno, el Estado y sus instituciones y medios de control dirigen la vida económica, comercial y empresarial del país, como si éste fuera una gran empresa. Así los gobiernos buscan un aumento del beneficio nacional y el aumento de riqueza del país, para en adelante invertir estas ganancias en nuevos puntos de producción. Y esto se logra a través de empresas o sociedades de tipo estatal, que participan en los mercados en forma de empresas públicas, buscando obtener beneficios económicos y no dejando empresas privadas asumir esta actividad por completo, o al menos compitiendo con ellas. También suele verse que el Estado absorba o normaliza empresas. Estas mismas son rescatadas tras su quiebra o se expropian por diversos motivos, y luego de ello se asume su control. Los sectores más proclives son los de recursos energéticos, donde compañías petroleras de carácter estatal son absorbidas, de materias primas o distribución de bienes y servicios estatales de correos, por mencionar alguna. A lo largo de los años, el capitalismo se ha entendido de distintos modos, donde en gran medida su significado puede cambiar o ampliarse, y se aplica en varios modelos económicos sin mucha relación entre sí. En este sentido, se ha considerado al capitalismo de Estado desde su fase definitiva de modelo capitalista a un nivel de gestión comunitaria totalitaria. Es por ello que, asumiendo que el control de la propiedad, la administración de los recursos y los factores de producción recaen en el Estado, diferentes teorías sociopolíticas e ideológicas identifican al capitalismo de Estado como un punto extremo de capitalismo, e incluso como una vertiente socialista o comunista. El Estado comunista. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista
que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar riqueza, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las dos clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Federico Engels a finales del siglo XIX. Según la teoría marxista, existió el denominado comunismo primitivo, cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En esos tiempos, la propiedad era comunitaria y, solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo, se pudo iniciar la acumulación de capital y la propiedad privada. El comunismo como tal tuvo su origen en la obra de Marx y Engels. Como explicamos en el apartado anterior, dichos pensadores le dieron una base teórica a esta corriente de pensamiento. Sus principales características son: se fundamenta en el marxismo, llevándolo a un estado final o extremo. Aspira a una sociedad donde se eliminen las clases sociales de manera que, en teoría, no existan personas con mayores privilegios que otras. Plantea que toda la economía se planifique desde un ente central, desde donde se determinará cuánto producir y a qué precio vender. No admite el pluralismo político, sino un gobierno de un partido único que lleve a cabo las reformas hacia un modelo comunista. Propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. De ese modo, sostiene la teoría, se evitaría la explotación del proletariado y la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas. Y por último, tiene distintas corrientes como el leninismo, el trotskismo y el maoísmo. La crítica hacia el comunismo. Las nuevas clases sociales. Algunos autores han criticado al comunismo señalando que la eliminación de las clases sociales es una utopía. El comunismo solo generará nuevas clases sociales en donde los trabajadores también se diferenciarán en su grado de poder y control sobre los recursos. La ineficiencia. La planificación centralizada y la eliminación de la iniciativa empresarial conducen a la ineficiencia productiva. Así, muchos de los recursos escasos se pierden o son infrautilizados. La falta de incentivos. Debido a que no se recompensa el esfuerzo o iniciativa individual, las personas y empresas dejan de esforzarse por ser más productivos, reducir costos o innovar. Lo anterior lleva a un estancamiento de la economía y el consecuente sufrimiento de las personas. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Y por qué existe el Estado? El Estado es una entidad política pública que trata de organizar y dirigir a la sociedad como un todo. Es un producto histórico humano, resultado de la evolución de las estructuras sociopolíticas. Ha sobrevivido largo tiempo porque se ha revelado la mejor hasta el momento presente. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. El papel del Estado ha ido evolucionando a medida que lo han hecho las demandas de la sociedad a la que protege. Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social, o siguiendo el tenor literal de la Constitución, España se autoproclama como un Estado social y democrático de derecho. Cada una de estas palabras supone una conquista social que todos los ciudadanos deberíamos querer entender para así poder salvaguardarla. El Estado queda reducido al papel de garante del interés general. Así, intervendrá cuando toque a modo de regulaciones, controles,
seguimientos para velar que, en última instancia, sus ciudadanos gozan de la estabilidad propia de un estado del bienestar. El Estado nace con la vocación de garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos y de protegernos de lo que era el Leviatán, según Hobbes, a través de un control social que hoy conocemos como Constitución. El hombre, al vivir en sociedad, requiere de la satisfacción de determinadas necesidades. Estas necesidades pueden ser privadas o también públicas. Cada persona necesita del respeto a sus derechos individuales básicos por parte de los demás miembros de la comunidad. Para que sus derechos sean respetados debe existir la justicia. Es imperativo también el resguardo de las agresiones de otros grupos del exterior, la necesidad de defensa, o de personas o grupos internos del territorio, que sería la necesidad de seguridad. A medida que la comunidad se desarrolla y crece, sus habitantes manifiestan otras necesidades públicas. Estas podrían ser la de salud, la de educación, la de transporte, comunicación, asistencia social, entre otros.